Buenos días, estudiantes de primer año de desarrollo. Retomamos acá entonces la segunda parte complementaria de esa unidad 7 del programa. Y aquí nos vamos a ocupar más de las razones que ayudan a entender la crisis económica. La crisis de los años 20 y 30 comenzó con la Gran Depresión. En realidad, todos conocemos, en cierta forma, el antecedente de que el inicio de la crisis es el crack de la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Pero no llegamos a ese momento y que la crisis comienza en la mañana del día 29 y se desencadena con sus impactos esa tarde y los días siguientes, sino que las causas venían desde el fin de la Gran Guerra, que era el nombre como se conoce predominantemente la Primera Guerra Mundial. Todos los países, como lo hemos visto en el PowerPoint, todos los países de la economía capitalista, desarrollados y subdesarrollados, sufrieron el enorme impacto de la Gran Depresión. Sin embargo, esa Gran Depresión no afectó a un país. El único país que no sufrió la Gran Depresión y donde además existía el pleno empleo, que fue justamente una de las características centrales del descalabro económico. Es decir, que el único país que no sufrió la Gran Depresión y donde existía el pleno empleo fue la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética escapó a esta crisis mundial? Por dos razones. La primera, porque la Unión Soviética no integraba el mundo capitalista. Y la segunda, porque la Unión Soviética estaba lanzada a una acelerada industrialización por medio de los planes quinquenales. De esta forma, entonces, todos los acontecimientos posteriores, el nazismo, el New Deal en los Estados Unidos, el estado de bienestar y la Unión Soviética como símbolo del anticapitalismo son justamente consecuencias de la crisis del capitalismo mundial. ¿Por qué se produjo la crisis? Como ya adelantamos en la unidad anterior, ni el imperialismo ni la Gran Guerra resolvieron el conflicto intracapitalista. Después de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia del retorno de Estados Unidos al aislacionismo, la única potencia que podía regular el orden mundial capitalista se refugió dentro de sus propias fronteras. Es decir, la única potencia que tenía su industria intacta, muy avanzada, que ya participaba de manera predominante en el porcentaje de la producción industrial mundial, se aisló. Por tanto, entonces, tenemos que ver cómo a pesar de que Estados Unidos se había volcado al aislamiento desde el rechazo del Congreso a las propuestas de Wilson en su retorno después de
la conferencia de Versalles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había dentro de la economía norteamericana que podía tener tal impacto? Las transformaciones que revolucionaron los procesos productivos y la organización del trabajo en los Estados Unidos, que fueron el Fordismo y el Taylorismo, y por eso le ponemos una atención analítica especial en esta unidad, generaron una dinámica de tan profundas diferencias en términos de productividad entre la industria norteamericana y la industria europea, es decir, la industria inglesa, francesa y alemana, que desequilibraron el desarrollo económico industrial capitalista. Internacionalmente, el desequilibrio entre las distintas formas de capitalismo derivó en una distribución profundamente desigual del comercio internacional. Pero internamente, el capitalismo había provocado tanta desigualdad social como consecuencia de las desigualdades en la distribución de la riqueza, que la pobreza contrastaba terriblemente con la riqueza, el lujo y la ostentación. La economía norteamericana se adoptó, se acomodó a una especulación financiera, porque justamente el crecimiento de esa productividad generaba una gran producción de bienes y esto aumentaba el valor, muchas veces irreal, de las acciones de las empresas. Y las personas fueron estimuladas a endeudarse en créditos para comprar acciones, para supuestamente beneficiarse de el aumento constante en el valor de esas acciones. Pero en el momento en que la relación producción y consumo se perdió, esas acciones comenzaron a perder su valor y no tuvieron piso donde caer. Y las personas no pudieron recuperar su dinero. Y como no pudieron recuperar su dinero, no pudieron pagar los préstamos. Y los bancos entonces cayeron en una situación de crisis y de cesación de pagos con respecto a otros bancos y luego, ¿no es cierto?, a su directamente quiebra financiera. Para que veamos el impacto del crecimiento económico, de la productividad y de la distribución de la riqueza, pongamos atención en algunos datos. En Estados Unidos, entre 1920 y 1929, es decir, justamente el año del inicio de la crisis, la participación de los beneficios de las empresas en el ingreso nacional aumentó 45%. Pero la participación de los salarios en el ingreso nacional solamente aumentó un 13%. Entonces, sin ingresos suficientes, una economía industrializada lanzada a la producción de bienes en masa, pronto no tuvo compradores. Y eso condujo a que la economía de mercado alcanzara rápidamente sus límites. Porque si no hay ingresos, no hay compradores. Y así se acumularon entonces los stocks de mercaderías, alimentos, materias primas, productos básicos. Y por otro lado,
se acumularon los bienes industriales, desde los electrodomésticos hasta los automóviles, y toda esa producción quedó sin vender. Y la crisis, entonces, iniciada en Estados Unidos, se extendió primero a Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania era la economía industrial más importante de Europa, pero que estaba sumida en una crisis económica, social y política derivada de las consecuencias de la derrota y del pago de las compensaciones de guerra que se le impusieron en Versalles. Como una forma de enfrentar la crisis, las economías capitalistas, pues sucesivamente la crisis se extendió desde Alemania al resto de las economías europeas. Estas economías abandonaron el patrón-oro y esto condujo, como decíamos en la primera parte de esta unidad, condujo a la paralización de los intercambios mundiales. Es decir, que el intercambio comercial, exportaciones e importaciones, los créditos, los préstamos y las inversiones internacionales se suspendieron totalmente. Y así entonces la economía capitalista mundial se paralizó. Como consecuencia sociopolítica surgieron las alternativas. Al interior del campo capitalista surgió como una alternativa que tuvo una proyección muy importante, surgió el fascismo. Fuera del capitalismo o fuera de Europa, la otra alternativa, en las regiones de Europa menos industrializadas y en otras regiones del mundo, surgió como alternativa el modelo capitalista, el modelo comunista. Entonces, con los Estados Unidos aislados en sí mismos, las alternativas terminaron siendo los extremos: fascismo, socialismo. Y este conflicto recién se resolvería con la Segunda Guerra Mundial.